Muchas veces las personas en las que confiamos son las personas que más daño nos hacen. Pensamos que la gente que está afuera, que no es parte de nosotros, es la gente en la que debemos temer. Sin embargo, a veces minimizamos que la gente que es de nuestra propia sangre, la misma gente que vive bajo nuestro techo, son las personas que nos dañan completamente. Por eso el día de hoy les quiero compartir este terrorífico relato. Espero que se queden aquí, que escuchen y que disfruten. Siempre he sido un hombre que toma decisiones firmes y que no se deja llevar por tonterías. Desde que tengo memoria, me han conocido como una persona de carácter fuerte, un hombre que, con mucho esfuerzo, logró construir su casa y su familia. Mi vida en el pueblo siempre fue tranquila, casi rutinaria, pero llena de orgullo. Mi hijo Diego, mi orgullo mayor, había sido siempre la razón de mi esfuerzo. Se fue a estudiar a la ciudad, donde conoció a Marta, una joven que pronto se convertiría en el eje de los extraños acontecimientos que cambiaron todo. Cuando Diego trajo a Marta al pueblo, después de casarse, sentí que las cosas empezaban a mejorar aún más. Marta era de esas personas que parece hecha para caer bien, simpática, trabajadora, atenta y, sobre todo, educada. No pasó mucho tiempo para que todos en el pueblo la aceptaran, especialmente mi esposa, Rosa, que desde el primer momento la trató como una hija. Yo, por mi parte, no tardé en sentir una conexión con Marta, aunque al principio no lo veía como algo malo. Era solo que me caía bien, que me parecía una buena muchacha, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Marta era una nuera ejemplar, siempre estaba al pendiente de las necesidades de la casa, ayudaba con las labores y a pesar de que Diego trabajaba mucho tiempo fuera, ella nunca se quejaba. Pero había algo en su manera de mirarme que me empezó a incomodar. Al principio pensé que era mi imaginación, que quizá estaba malinterpretando las cosas. Y es que, ¿cómo no hacerlo? Marta me miraba de una forma que no podía describir del todo, pero que, de alguna manera, me hacía sentir algo que no había sentido en años. Al principio, lo tomé como un simple halago. ¿Qué hombre de mi edad no disfrutaría de la atención de una mujer tan joven y atractiva? Sin embargo, conforme pasaban los días, las miradas de Marta se hicieron más prolongadas. Y es que cada vez que estábamos a solas, notaba que me observaba con una especie de intensidad que no lograba descifrar. Una vez, mientras tomábamos café en la cocina, sentí su mano rozar la mía al pasarme la taza. Fue un gesto mínimo, casi insignificante, pero me estremeció de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Me hacía sentir joven de nuevo, como si hubiera recuperado algo que pensé que ya había perdido para siempre. Debería haberle puesto un alto desde el principio, pero no lo hice. La verdad es que, aunque sabía que estaba mal, me dejé llevar. Marta me estremecía, era algo que no podía negar, y esa emoción me hacía sentir vivo. Las miradas, los gestos, los roces accidentales, todo me llevaba a pensar que quizá Marta sentía lo mismo. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas y la tentación de una aventura con ella se volvía cada vez más fuerte. Había noches en las que no podía dormir, imaginando cómo sería estar con ella, cómo sería dejarme llevar por esa emoción prohibida. Mientras tanto, Rosa no parecía notar nada extraño. Siempre confiaba en mí y en Marta, y nunca le pasó por la mente que algo raro pudiera estar sucediendo en la casa. Rosa, mi querida esposa, seguía con su vida como siempre, sin sospechar que dentro de mí había un torbellino de deseos y pensamientos que no podía controlar. Una noche, después de que todos habían ido a dormir, un ruido en el pasillo me despertó. Al principio pensé que había sido algún animal, un gato tal vez, pero el sonido era diferente, más como un susurro.
Me levanté de la cama con cuidado de no despertar a Rosa y me dirigí hacia la puerta. Al abrirla, lo que vi me dejó paralizado. Quise hablar, pero mi voz no salió. Algo en la escena me paralizó. Había una sensación en el aire que no podía explicar, algo pesado que me hacía difícil respirar. En ese momento, noté algo que me hizo dar un paso atrás. Marta no estaba sola, o al menos eso parecía. La sombra que proyectaba en la pared no coincidía con su figura. Era más grande, desproporcionada y se extendía por el pasillo de una forma que no podía ser natural. El miedo me invadió de golpe, pero no fue un miedo común. No era solo el susto de ver algo extraño, era un miedo que se sintió hasta los huesos, un pavor que me hizo dudar de lo que estaba viendo. ¿Cómo podía la sombra de Marta ser tan distinta? ¿Qué era eso que estaba viendo? Mi mente no podía procesarlo. Y bueno, lo único que quería hacer en ese momento era regresar a mi cuarto y fingir que no había visto nada. Pero justo cuando estaba a punto de retroceder, Marta giró lentamente la cabeza hacia mí. Su expresión era tranquila, como si no hubiera nada fuera de lo normal. Me sonrió, esa misma sonrisa que me había atrapado desde el principio, pero ahora, en medio de la oscuridad, esa sonrisa tenía algo distinto. Algo en sus ojos había cambiado, algo que no había visto antes. Era como si estuviera disfrutando de mi miedo, como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando y quisiera que me sintiera atrapado. ¿Todo bien, don Ramón?, me preguntó con una voz suave, casi melosa. No supe qué responder, estaba completamente desconcertado y por primera vez en mucho tiempo no tuve control sobre la situación. Solo pude sentir torpemente antes de darme la vuelta y regresar a mi habitación, temblando. Esa noche no pude dormir, me quedé despierto, mirando el techo, intentando encontrarle una explicación lógica a lo que había visto. Pero nada tenía sentido, sabía que algo andaba mal, pero no quería aceptarlo. Con el paso de los días, intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí, el miedo crecía. Algo en Marta había cambiado, o tal vez siempre había sido así y yo no lo había notado. Pero una cosa era segura, ya no podía confiar en ella, y lo peor de todo era que a pesar del miedo, una parte de mí seguía deseándola. También empecé a notar que Rosa, mi esposa, se veía más cansada de lo normal. Y bueno, al principio lo atribuía a la edad. Después de todo, los años no pasan en vano. Sin embargo, su salud fue empeorando rápidamente. Se levantaba cada vez con menos energía y comenzó a quejarse de dolores en el pecho y en las articulaciones. La llevé al médico del pueblo, pero no encontró nada fuera de lo común. Nos dijo que solo necesitaba descansar, pero yo sabía que algo más estaba ocurriendo. El brillo en sus ojos se estaba apagando, y lo más extraño de todo era que Marta parecía más radiante que nunca. Mientras Rosa se debilitaba, Marta seguía mostrándose más atenta conmigo. No solo me dedicaba más tiempo, sino que sus gestos hacia mí se volvían más directos. Ya no eran solo sonrisas o miradas prolongadas. Ahora aprovechaba cualquier excusa para tocarme, rozar mi brazo o inclinarse más de la cuenta cuando me servía la comida. Todo esto despertaba en mí una mezcla de culpa y deseo que me carcomía por dentro. Pero más allá de eso, había algo en Marta que me inquietaba profundamente. Cada vez que me tocaba, sentía un calor extraño en la piel, como si su contacto quemara, pero de una forma que no era dolorosa, sino tentadora. Una tarde, mientras Diego estaba en la ciudad por trabajo, Marta se acercó a mí en el patio. Me sonrió como solía hacerlo y me ofreció una bebida fresca. Y bien, la acepté
aunque algo en mi interior me decía que no debía. Nos sentamos en el porche, bajo la sombra del árbol grande que había en el centro de la casa. Hablamos de cosas sin importancias, del clima, el trabajo, de la casa. Pero en medio de la conversación, Marta hizo algo que me dejó completamente helado. «¿Sabes, don Ramón?», me dijo con una sonrisa coqueta. «Siempre he pensado que eres un hombre muy atractivo para tu edad». No supe qué responder. Era algo que jamás me hubiera esperado, y el calor que sentí en el pecho en ese momento no era de orgullo o satisfacción, sino de miedo. El tono de su voz no era natural. Había algo más en esas palabras, algo oscuro. «Marta, no deberías hablarme así», le respondí, intentando sonar firme, pero mi voz temblaba. Ella solo sonrió y sin previo aviso se levantó y se acercó más a mí. Podía sentir su respiración y antes de que pudiera reaccionar, me rozó el rostro con su mano, un gesto tan íntimo que me paralizó. «No tienes que preocuparte por Rosa», susurró. «Ella ya no va a estar por mucho tiempo aquí». Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. La manera en que lo dijo, tan segura, tan serena, como si supiera algo que yo no, me hizo sentir un escalofrío que recorrió mi cuerpo. Me levanté de inmediato, empujando su mano, y la miré con ojos llenos de pavor. «¿Qué diablos estás diciendo?», le respondí, pero ella solo me miró con esa sonrisa que cada vez me resultaba más perturbadora. «Solo te estoy diciendo lo que es inevitable, don Ramón. La vida es así. A veces unos deben partir para que otros puedan disfrutar más». No pude soportarlo más. Me alejé de ella sin decir una palabra más y me encerré en mi cuarto. Intenté convencerme de que Marta estaba jugando conmigo, de que solo eran palabras sin sentido. Pero en la forma en que lo había dicho, como si realmente supiera que algo le pasaría a Rosa, me hacía pensar lo peor. Y saben, esa misma noche sucedió algo que nunca podré olvidar. Me desperté de repente, como si algo en el aire me hubiera sacado del sueño. El silencio en la casa era absoluto, pero había una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Me levanté de la cama y fui directo a revisar a Rosa. Entré a la habitación y la encontré durmiendo profundamente, aunque su respiración era pesada, casi agónica. Me acerqué para ver si estaba bien, pero de pronto, un fuerte golpe resonó en la casa. Salí al pasillo rápidamente y lo que vi me dejó helado. Marta estaba de pie frente a la puerta de mi habitación, exactamente en el mismo lugar donde la había visto aquella noche, pero esta vez no estaba sola. Frente a ella, en el suelo, había un pequeño objeto que no reconocí al principio. Me acerqué con cautela y al levantarlo, me di cuenta de lo que era. Era una pequeña muñeca hecha de trapo, con el rostro de mi esposa, y alrededor del cuello tenía una cuerda apretada, como si alguien hubiera intentado ahorcarla. «Marta, ¿qué es esto?», le grité, pero ella no respondió, solo me miraba con esa sonrisa maldita. En ese momento, Rosa, desde su cuarto, comenzó a gritar. Era un grito desgarrador, lleno de dolor. Corrí hacia ella, dejé la muñeca en el suelo y entré de nuevo en la habitación. La encontré retorciéndose en la cama, como si estuviera siendo torturada por algo invisible. Sus manos se aferraban a su pecho y sus ojos estaban completamente abiertos. «¡Rosa!», grité, tratando de ayudarla, pero no había nada que pudiera hacer, pues en cuestión de segundos su cuerpo quedó completamente inmóvil
Su respiración se detuvo. Mi corazón se hundió en ese instante y cuando miré hacia la puerta, Marta seguía ahí, observándome como si estuviera disfrutando de mi sufrimiento. Al día siguiente de la muerte de Rosa, mi cabeza era un torbellino de confusión y dolor. No entendía qué había pasado exactamente. Mi esposa, que hasta hacía poco solo se quejaba de algunos malestares, había muerto de una manera tan repentina, tan violenta. La escena de la noche anterior se repetía una y otra vez en mi mente. Rosa retorciéndose en la cama, su cuerpo tensándose de dolor, y yo, incapaz de hacer nada para salvarla. Y luego estaba Marta, de pie en el pasillo, con esa maldita sonrisa que parecía reírse de mi desgracia. A pesar del dolor, tenía que mantener la compostura. Los vecinos empezaron a llegar desde temprano, como es costumbre en los pueblos. El velorio de Rosa se celebraría en la casa y todos querían ofrecer sus condolencias. Yo agradecí a cada uno con palabras vacías, sin poder concentrarme nada más que en la presencia de Marta. Mientras recibía a los conocidos, no podía dejar de pensar en la muñeca que había encontrado la noche anterior, esa que tenía el rostro de Rosa y una cuerda en el cuello. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Qué significaba? A lo largo del día, Marta se comportaba como si nada hubiera pasado. Caminaba por la casa, servía café a los invitados y sonreía incluso en medio del luto. Pero lo que más me aterraba era la tranquilidad con la que se movía, como si el sufrimiento de mi familia no la afectara en lo mínimo. La veía de reojo, incapaz de apartar la mirada, preguntándome ¿qué tipo de ser era capaz de mantenerse tan fría después de la muerte de alguien tan cercano? La noche llegó y los pocos que aún quedaban en la casa se fueron retirando, dejando solo a la familia más cercana. Diego estaba destrozado, se encerró en su cuarto, incapaz de hablar con nadie, lo cual me dejó solo con Marta. Sinceramente no quería cruzar palabras con ella, pero la incomodidad de su presencia me obligó a decir algo. ¿Cómo puedes estar tranquila, Marta? Mi esposa, tu suegra, acaba de morir y parece que ni te importa. Entonces, Marta me miró con una calma que me erizó la piel. Todos estamos de paso, don Ramón. La muerte llega cuando tiene que llegar, y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Su tono era frío, distante, y lo peor de todo, parecía que estaba disfrutando de mi dolor. Me levanté de la mesa sin querer escuchar más y caminé hacia mi habitación. No podía seguir soportando la presencia de esa mujer. Todo en ella me recordaba la muerte de Rosa y algo dentro de mí me decía que no era una simple coincidencia. Al cerrar la puerta, el cansancio me venció. No recuerdo en qué momento me quedé dormido, pero cuando desperté, no sabía si había sido un mal sueño o la peor de las realidades. Sentí una presencia en la habitación. Abrí los ojos lentamente y lo primero que vi fue la figura de Marta, parada al pie de la cama, observándome. Esta vez no sonreía, su rostro estaba completamente serio. Pero sus ojos, esos ojos oscuros, brillaban con una intensidad perturbadora. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. El miedo me envolvía, pero no podía moverme, mi cuerpo estaba paralizado. Marta no respondió y en cambio levantó las manos y en ellas sostenía otra muñeca de trapo, idéntica a la que había encontrado la noche anterior. Pero esta vez no tenía el rostro de Rosa, era mi rostro. Reconocí mis rasgos en esa figura pequeña y retorcida, y el pánico se apoderó de mí. ¿Qué es eso, Marta?, le grité, tratando de levantarme, pero mis piernas no respondían. Es el final que tú elegiste, don Ramón, susurró, con una voz que no parecía la suya. Era más profunda, oscura,
como si alguien más hablara a través de ella. En ese instante, sentí una presión en el pecho. Mi respiración se hizo pesada, como si el aire hubiera dejado de circular en mis pulmones. Miré a Marta con desesperación, tratando de entender qué estaba haciendo. Cada segundo que pasaba, la presión se intensificaba. Sentía que el corazón me explotaría. Y luego vi cómo con delicadeza Marta comenzaba a apretar el cuello de la muñeca. Cada movimiento de sus dedos era una sentencia para mí. A medida que la cuerda se apretaba, mi propio cuello empezaba a sentir el estrangulamiento, como si algo invisible me estuviera ahorcando. Grité con todas mis fuerzas, pero el sonido se ahogaba en mi garganta. Sentí mis manos aferrarse al cuello, intentando soltar una cuerda que no estaba ahí, pero que de alguna manera seguía estrangulándome. Y entonces, en el último momento, antes de perder el conocimiento, vi cómo Marta dejaba caer a la muñeca al suelo, soltando una carcajada. Luego de eso, todo se volvió negro. Cuando desperté, no sabía cuánto tiempo había pasado. El dolor en mi cuello era intenso, como si alguien realmente hubiera estado ahorcándome. Me llevé las manos a la garganta, pero no había marcas, solo la sensación de haber estado al borde de la muerte. Me levanté de la cama con dificultad, temblando, y miré alrededor. Marta ya no estaba en la habitación. La muñeca, esa maldita muñeca con mi rostro, yacía en el suelo, con la cuerda aún enredada en su cuello. Me estremecí al verla. Salí tambaleándome hacia el pasillo. La casa estaba en completo silencio, lo que no era normal. Incluso, en medio de la noche, siempre había algún ruido, alguna señal de vida, pero esta vez todo era tan inquietantemente quieto. Y bien, caminé hacia el cuarto de Diego, mi hijo. Quería verlo, asegurarme de que él estaba bien, de que todo esto era una pesadilla. Toqué la puerta suavemente, pero no hubo respuesta. La abrí despacio, intentando no hacer ruido, y lo que vi me dejó congelado. Diego estaba tendido en la cama, pero no se movía. Había algo extraño en la forma en que su cuerpo estaba rígido, como si estuviera petrificado. Me acerqué con el corazón acelerado, temiendo lo peor. Cuando lo toqué, su piel estaba fría como el mármol. No respiraba. El horror se apoderó de mí cuando vi que, junto a su cuerpo, había otra muñeca de trapo con su rostro. Pero esta vez, el muñeco estaba destrozado, con el cuello torcido en un ángulo imposible. No podía ser coincidencia. Sabía que Marta tenía algo que ver con todo esto. Grité su nombre, con una mezcla de furia y desesperación, pero no hubo respuesta. Mi hijo, mi único hijo, estaba muerto y yo no podía entender cómo ni por qué. El dolor era insoportable. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente y ahí estaba Marta, de pie en el umbral de la puerta, mirándome con una expresión que no había visto antes. Su rostro estaba deformado. Ya no era la mujer dulce y amable que había conocido. Había algo oscuro y malvado en sus ojos, algo que me hacía sentir pequeño e indefenso. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar, mi voz quebrándose por la desesperación. Marta dio un paso hacia mí, sin dejar de mirarme con esa fría indiferencia. Tu familia tenía una deuda que saldar, don Ramón. Esto no es más que justicia. ¿Deuda? ¿Qué estás diciendo? No entendía nada, y cada palabra suya me llenaba de confusión y terror. Tu esposa, Rosa, sabía lo que iba a pasar. Ella fue parte de todo esto, aunque su cuerpo no soportó el peso de la culpa. Marta se detuvo y sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humano. ¿Nunca te contó que, hace muchos años, tu suegro fue responsable de la muerte de una bruja en este pueblo?
La sangre se me heló al escuchar esto. Recordé vagamente las historias que alguna vez se contaron sobre mi suegro, sobre cómo había liderado a un grupo de hombres para capturar y quemar a una mujer que muchos decían era una bruja. Sinceramente, yo nunca le di importancia a esas habladurías. ¿Cómo podría haber imaginado que eso tendría que ver con lo que estaba ocurriendo ahora? Marta dio un paso hacia mí. Esa mujer era mi madre. Desde ese día juré venganza. Me preparé durante años y cuando vi la oportunidad me acerqué a tu familia. Diego fue el cebo perfecto. No puede ser, balbuceé, retrocediendo, intentando asimilar lo que estaba diciendo. Pero todo encajaba. Marta no era una simple mujer. Ella era la hija de la bruja que mi suegro había matado, y todo lo que había hecho, todo el cariño, las sonrisas, los gestos amables, todo había sido una mentira. El dolor en el pecho era insoportable. Sentía que mi corazón iba a estallar. Marta, o lo que fuera ese ser que estaba frente a mí, dio su golpe final. Tu esposa intentó detenerme, pero era demasiado tarde para ella. Ahora solo quedas tú, don Ramón, pero no te preocupes, pronto estarás con ellos. Fue en ese momento que la verdad me golpeó como un puñal. Toda mi familia estaba condenada desde antes que yo siquiera lo supiera, y ahora yo era el siguiente. Intenté correr, pero mi cuerpo no respondía. Marta levantó la muñeca de trapo con mi rostro, y antes de que pudiera hacer algo para detenerla, con sus uñas desgarró las piernas de la muñeca. El dolor fue instantáneo, mucho más intenso que la noche anterior. De repente, no podía mover las piernas, las tenía ensangrentadas con el hueso por fuera. Ella solo reía y decía que no me mataría, pues igual podría ser su amante. Luego de eso, perdí la razón. Poco tiempo después, desperté en una fría cama del hospital, en donde me dieron la noticia de que desde aquel día estaría paralítico, pues alguien había destrozado mis pies. Y según la ley, fue la misma persona que había asesinado a mi hijo.